amo, tú te amas, ellos se aman, todos se aman, nosotros nos amamos. Cuando brindamos de esta manera el amor, empezando por nosotros mismos, entonces el universo actúa en consecuencia enviándonos el amor a partir de los demás. No podemos pensar en que alguien nos ame si nosotros antes no nos amamos, no nos queremos, no nos consentimos, no nos damos y decimos cosas lindas y nos estamos maltratando todo el tiempo. Así es que haz una reflexión muy profunda de en qué momentos, en qué puntos te maltratas a ti mismo para que hagas ese cambio, para que empieces a apapacharte, a cobijarte, a hacer cosas lindas por ti y verás que tu mundo se irá transformando progresivamente. Ahora sí, vamos con Aries. Mis queridos amigos de Aries, el consejo que te voy a dar el día de hoy es libérate, suelta esas ataduras, todo eso que te está deteniendo, que no te permite fluir. Es importante que para en el amor podamos tener lo que nosotros deseamos, bueno, pues podamos hacerlo de manera libre y amplia. Tauro. Hay química, Tauro, tú andas muy atractivo, coquetón. Aprovecha esta energía para atraer a la persona correcta a tu vida, también para estar contento y alegre con tus amigos. Así es que date un espacio de compartir con tus amigos. Ya hemos trabajado toda la semana, Tauro. Vamos a darnos este pequeño instante. Géminis. El universo trabaja para ti, Géminis, y esto es hay que poner mucha atención en esta frase. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un genio atrás de ti que todo el tiempo está concediéndote todo lo que tú deseas, pero no eres consciente de lo que estás deseando y allí es en donde estás metiéndote en problemas. Así es que pon mucha atención en dónde están puestos tus pensamientos para que de esta manera puedas transformarte y entonces sí, el genio te conceda lo que tu corazón desea y no solamente lo que tus pensamientos estén atrayendo. Cáncer. Hay que separarnos un poquito, hay que darnos un espacio de tiempo entre las personas que amamos y las personas que nos aman. No es malo, señor, señora, no es malo dedicar este día para nosotros, no es malo decir hoy no puedo, hoy no tengo tiempo. También forma parte del amor el darnos tiempo y momentos para nosotros. Así es que hoy haz esa prueba, Leo. Vamos a soltar esos amores del pasado que terminan siendo como un grillete a nuestros pies. Por favor, vamos a vivir el presente, lo que ahorita estemos viviendo. Si en el pasado nos lastimaron, si en el pasado no salieron las cosas, en el presente sí van a salir y allí es en donde vamos a enfocar nuestra voluntad. Virgo. Buenas noticias, Virgo, viene un nuevo amor. Si tienes pareja, no se espanten, por favor, tranquilos, relájense. Si tienes pareja, quiere decir que estás renovando tus lazos afectivos. Así es que, bueno, disfruta. Todo lo que llegue nuevo a tu vida es bueno para tu salud. Libra. Bueno, pues estamos en un momento de pasión e intensidad. A los Libra les va a ir muy bien este fin de semana. Disfrútenlo, disfrútense, disfruten a las personas que aman. Van a darse un espacio, esos momentos para ustedes mismos. Así es que, bueno, vienen instantes de mucha pasión. Escorpio. No controles, como dice la canción de Flans, mucha atención con esto. No hay que controlar, hay que dejar que la energía fluya, hay que dejar que el universo nos vaya dirigiendo hacia dónde vamos. Si las personas quieren hacer una cosa, déjaselas hacer. Tú no tienes por qué definir más que de ti lo que tú deseas. Y tampoco permitas que te controlen. Hay que ser libres y la libertad no empieza de afuera, empieza desde adentro. Sagitario. Como les decía en un principio, mis queridos Sagitarios, hay que amarnos a nosotros mismos. No podemos pensar en el amor si no es a partir de nosotros mismos. Así es que mucha atención, sagitarianos, por favor. Hay que ver qué es lo que estamos necesitando nosotros y entonces sí, ya partimos para ver qué es lo que los demás necesitan. Capricornio. Estamos en nuestra luna de miel, capricornianos. Ustedes ahorita disfruten este fin de semana, les va a venir muy bien todo lo que hagan ustedes. Disfruten cada instante, disfruten con su pareja, pásense momentos agradables. Recuerden que en ustedes está el vivir el momento de manera intensa. No necesitamos muchos recursos económicos, lo que necesitamos es mucha creatividad. Acuario.
El verdadero amor está en tu puerta. Cuando te descubres a ti mismo, bueno, pues diste el primer paso para encontrar el verdadero amor. Y cuando tú logras descubrir a otras personas, bueno, pues en ese momento lo haces con respeto, con comunicación y estás encontrando más de ese verdadero amor. Y de pronto descubres a una persona que te puede amar con plenitud, ¡bingo! Tienes la fortuna de tener frente a ti al verdadero amor. Piscis. Hay que administrarnos, Piscis, por favor, mucha atención. Recuerda que no es la cantidad, no es lo que valga, es la calidad del amor que demos. Así es que no es tanto los regalitos, los lugares a donde pasemos, sino qué tanto estamos dispuestos a disfrutar, a dejar nuestro celular, a hacer cosas por las personas que amamos. Así es que vamos a dar tiempo de calidad, no tanto de cantidad. Y como siempre les digo, mis amigos queridos y adorados, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, cada una de nuestras acciones, nuestras frecuencias energéticas se encuentren enfocadas en nuestros objetivos, en nuestros sueños, en realizar cada una de las cosas que nos propongamos día con día, en ser mejores personas. Si ayer cometiste un error, no te estés cuestionando por ello, mejor hoy ve la manera de transformar y cambiar para que puedas empezar o iniciar desde ceros y encontrar un buen camino, un buen momento. Así es que no te me desesperes, por favor, enfócate y enfráscate en lo mejor para ti.